Vamos, vamos, vamos. Levántense, levántense, vamos, vamos, un aplauso al Señor. Aleluya. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Hoy quiero compartir algo muy especial, algo único en la Biblia, algo que muchos predicadores, muchos pastores, muchos hermanos, muchos ancianos no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta no comparten esta parte de la Biblia. Y yo quiero que abran la Biblia, Mateo 16, versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Saben, todos nosotros debemos de tener la preocupación que tenía Jesús. Jesús quería saber si la gente había entendido por la cual Él estaba en la tierra. Jesús quería saber si los discípulos, si la gente entendía por qué Él estaba en la tierra. Por qué Él dejó todo para venir a la tierra y por amor entregar su vida. Y por eso le hace dos preguntas puntuales. Primero le dice: ¿qué dicen los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y la otra pregunta que le hacen: y tú, Pedro, y ustedes, discípulos míos, ¿qué dicen que soy yo? O sea, una cosa es que la gente hable de nosotros, otra cosa es que nuestros hermanos o miembros de la iglesia o nuestra familia hablen de nosotros. Para los pastores es bien difícil. Los pastores que dan mal testimonio, que maltratan a su familia, es bien difícil que su propia familia le escuche, porque el pastor no puede hablar cosas cuando la esposa sabe que no está viviendo lo que él habla. Los hijos ven al papá predicando y el predicador, el pastor, el evangelista o el misionero sería un caradura, un sinvergüenza, tratándolos mal, pararse al frente, obligarlos a sentarse al frente y decir: mira, yo soy bueno. ¿Van entendiendo? O sea que no es fácil para un predicador que da mal testimonio predicar delante de su familia. Cuando un pastor es anciano, tienen hijos adultos que se han criado con ellos, esos hijos se sientan a escuchar al papá es porque el papá les enseñó bien. Y la gente tenía este concepto de Jesús. Por ejemplo, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron lo que la gente tenía el concepto de Jesús. Unos decían: es Juan el Bautista. ¿Por qué comparaban a Jesús con Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista decía generación de víboras. Jesús también decía generación de víboras. Es más, Jesús decía hasta sepulcros blanqueados. Juan el Bautista decía: el hacha está puesta para que el árbol que no da fruto sea cortado. Jesús decía lo mismo. Lo comparaban. Otros decían Elías, porque Juan el Bautista no hacía milagros, Jesús hacía milagros sobre la naturaleza. Detuvo el mar,
convirtió el agua en vino. Elías hizo que descendiera fuego del cielo. O sea, Dios lo usó a Elías con milagros de la naturaleza. Y Jesús también hacía esos milagros. Entonces decía, no, Él es Elías. Él es Elías, Él es el profeta Elías, la reencarnación de Elías. Otros decían, no es Elías, es Jeremías. Porque veían el lado humano de Jesús. Jeremías lloró, viendo a Jerusalén de lejos. Lloró, ¿verdad? Y Jeremías predicaba con lágrimas en los ojos, con toda la pasión, con todo el sentimiento. Y Jesús también lloró en varias oportunidades de su ministerio. Él lloró diciendo, Jerusalén, como quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Jesús hablaba con todo el corazón. Miraba en el lado humano de Jesús y decía, no, ese es Jeremías. Y otros lo comparaban con algún profeta. ¿Saben? Una vez yo estuve haciendo un correo electrónico y tratando de conectar algunos contactos míos para un pastor, amigo mío, que no sabía mucho de tecnología. Yo sé quizá un 1%, un 2%, sé un poquito. Pongo el Messenger, lo conecto, pongo muchos contactos, no solamente míos, de otros pastores. Y cuando estoy ahí, no estoy con mi nombre, estoy con el nombre de un correo nuevo, una página social nueva. Y en eso que estoy poniendo entra alguien que conozco. ¡Clin, clin! Saludos, ¿cómo estás, siervo? Me dice. No estaba con mi nombre, estaba con el nombre de la persona que le estaba ayudando a hacer su red social. Y le digo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y se puso a hablar ahí hasta que le pongo, ¿qué opinas del Marcos Díaz? Y ese hermano empezó a hablar de Marcos Díaz y Marcos Díaz escuchando ahí, me hicieron leña. ¿Qué más opinas de Marcos Díaz? Le empiezo a preguntar. Y me empezaron a hacer leña. No, es que él se llamó al ministerio, Dios no lo llamó porque él tiene una voz demasiado finita. La voz cuando empecé a predicar era como de un niño de 12 años. Por la sencilla razón que a los 9 años me quemé la cara. Y hubo una cicatriz, un queloide tan grande que yo no podía abrir mi boca grande. Después me hice una operación para poder abrir mi boca un poco más grande y aún así no abro de una manera normal. No, y ese hermano es feo. Para ser un predicador tiene que ser más hermoso, más lindo. Y me hizo leña. Nosotros debemos de cerciorarnos cómo es que la gente nos conoce y habla de nosotros. Jesús se cercioró qué es lo que la gente pensaba de él también. No de manera de chisme, no de manera de tratar de averiguar para hacer quedar mal, no, sino que deberíamos saber cómo la gente tiene el concepto de nosotros para mejorar, para avanzar, para poder llegar más a las personas, para poder ejercer el ministerio más efectivamente. Entonces a Jesús lo comparaba con Juan el Bautista, a Jesús lo comparaban con Elías, a Jesús lo comparaban con Jeremías o con algún profeta. Y Jesús estaba preocupado por eso, porque Jesús no quería que le compararan ni con Elías, ni con Juan el Bautista, ni con Jeremías. Él no quería que le compararan con nada de eso. Aunque ellos eran hombres de bien, hombres, siervos de Dios, con un ministerio probado, que trajeron bendición, trajeron salvación al pueblo, pero Jesús no quería eso. Y entonces Jesús le hace otra pregunta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Ahora él ya sabía lo que la gente pensaba de él. Ahora él quería saber su discípulo, los que dormían quizás en las noches, en el camino con ellos, con quienes se amanecía orando, con quienes cuando Jesús predicaba y no había que comer, ni él ni sus discípulos comían, pasaban hambre. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús ahí dice, este sí entendió la razón por la cual estoy en esta tierra. Cristo es Salvador, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús dijo, hay alguien que entendió el motivo por el cual yo estoy en la tierra. Cuando un hijo te dice, mi papá es buena gente, es diferente cuando el hijo te dice, tú eres mi papá y te amo, tú eres mi papá que me cuida. Es dos razones diferentes, pero el papá se alegra más cuando el hijo le da el cariño y el respeto y el reconocimiento de papá. No, que tú eres una buena gente puede ser el vecino, puede ser la persona que le enseña en las escuelas, puede ser otro joven, otro adulto, pero cuando el hijo te dice, tú eres mi papi, mi papito lindo, gracias por cuidarme, no te voy a decepcionar, voy a ser una persona de bien, el papá se alegra. Entonces cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces respondió y le dijo, Simón, bienaventurado eres, porque no te lo reveló sangre. En otras palabras, eso no salió de tus padres, del pensamiento de tus padres. No te reveló carne, eso no salió de tu carne, de tus emociones. Eso te reveló el Padre que está en los cielos. Jesús quería saber el propósito por el cual estaba en la tierra. Después de Jesús conocer esto, si vamos a Mateo, el versículo 21 del mismo capítulo que leemos, Jesús dice, ahora sí, quiero anunciarles algo. El Hijo del Hombre va a ser entregado, anuncia su muerte. En otras palabras, él quería saber si sus discípulos habían entendido la razón por la cual él estaba en esta tierra. Pero si los discípulos no hubieran entendido esa razón, quizás Jesús se tomaba un tiempo más en hacerlos entender antes de anunciar su muerte. Pero él dijo, no, ahora sí. Ellos saben que yo estoy aquí para salvar a la humanidad. Ahora sí puedo decir que me voy a morir por ellos. Él anuncia su muerte. Y hubo un día, y este es el tema, el mensaje, en que Jesucristo anunció del Salvador del mundo. Jesucristo predicando de Jesucristo. El Rey de Reyes hablando de Rey de Reyes. Jesús hablando de Jesús en tercera persona. ¿Cómo es eso? Y un luchador de lucha libre que muchos admiran hasta el día de hoy, es un actor de películas también. Él cuando salía, agarraba el micrófono, decía, yo voy a decirle quién es La Roca. Y él mismo se presentaba así. La Roca se levanta a las 4 de la mañana y agarra 20 huevos y hace un batido y se lo toma los huevos y empieza a correr 18 millas todos los días. Después llega, se da una ducha, se viste y se va al gimnasio. Y La Roca empieza a hacer 20 flexiones, 20 y empieza a narrar su vida. Y ahora está aquí. Y se presentaba él como tercera persona, no como primera persona. Y algo parecido hizo Jesús cuando empezó a caminar a Emaús. Y yo quiero que leamos la Biblia en esto. De Lucas 24, del 13 al 25. Cuando Jesús predicó de Jesucristo. Cuando el Rey de Reyes habló de Rey de Reyes. Dice, he aquí 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios era aproximadamente entre 8 a 10 millas, aproximadamente. O sea que había 2 personas que empezaron a caminar a Emaús, 2 discípulos, dice la Biblia, después que Jesús murió, después que Jesús resucitó, después que pasó todo lo que tenía que pasar con el sacrificio de Jesús,
había dos hombres que empezaron a caminar a Emaús y Jesús había resucitado. Ellos iban hablando entre sí, o sea, iban conversando estas dos personas. Todas las cosas que habían acontecido, quizás decían, sí, en la Pascua mataron a un hombre inocente y empezaron a hablar las cosas que había acontecido. Entonces sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos como uno de ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. En otras palabras, ellos estaban tan distraídos, tan ocupados en sus asuntos, que ellos no se preocuparon en mirar los ojos de Jesús para reconocerlo. ¿Saben que hay gente que cuando habla no mira a los ojos a la otra persona? Yo tenía ese problema y a veces me pasa. Cuando llegué a Puerto Rico, yo decía, no, los cristianos puertorriqueños son hombres gigantes en la fe, son hombres que Dios los usa con poder y gloria, porque yo conocí de Puerto Rico a través de los mensajes, los predicadores famosos como Gigi Ávila y Jorge Rasky que iban, y otros jóvenes predicadores, que ellos hablaban del poder de Dios. Y yo cuando llegué a Puerto Rico decía, no voy a mirarle a los ojos porque son hombres bien usados por Dios. Y hasta que me di cuenta que son mis hermanos, que también me abrazan, también sufren, también lloran, también tienen sueños, también Dios los usa y ellos se alegran. Y cuando no hay una respuesta, también se ponen tristes, entonces, como mi persona. Pero quizá un poquito más mejorado, pero también con los mismos sueños y anhelos. También luchando por llegar al reino de los cielos después de cruzar el río de la muerte. Entonces ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos. Y les dijo, Jesús le empieza a preguntar, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? O sea, ¿de qué están hablando? ¿Qué es lo que ustedes están hablando mientras caminan estas 8 millas o 10 millas o 10 kilómetros? No sé, la distancia bien grande. ¿Y por qué están tristes? Dos preguntas. ¿Qué están hablando y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces Jesús le pregunta, ¿qué cosas? Jesús sabía todo. Es más, él era el centro de todo ese revolú que sucedió al él dar su vida por todo el mundo en la cruz del Calvario. Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Entonces, ellos respondiendo de Jesús Nazareno. Jesús era un nombre común prácticamente. Nazareno era un voto que hacían los hombres comunes para agradar a Dios. Que fue varón profeta, que o sea, tenía un ministerio poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo. O sea, ellos mencionaron los atributos de Jesús como hombre en esta tierra. Verso 20, ¿y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él, el que había de redimir a Israel, ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto ángeles, le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de ellos al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. O sea que estos discutían. Habían escuchado ya de las mujeres, las primeras predicadoras, después que Jesús resucitó, que las mujeres fueron a los discípulos, a los hombres, a todos los discípulos, a todos los que querían saber de Jesús.
Estas mujeres le decían, Él vive, Él ha resucitado, Él no está en la tumba está vacía, Él vive, no busquen a Jesús en la tumba. Estas mujeres predicaban de esa manera. Él ha resucitado, solamente están las sábanas ahí, no está el cuerpo, Él resucitó. Unos ángeles se aparecieron, nos dijeron que no busquemos entre los muertos al que vive. Estas mujeres predicaron y estos dos hombres en el camino también supieron de esto, porque dice, dos mujeres se fueron al sepulcro y dijeron que Él vive. Estas mujeres eran fogosas, animosas, con toda la pasión del mundo de predicar la resurrección de Jesús. Estos dos hombres, y ellos estaban tristes porque Jesús no estaba entre los muertos. Yo estoy alegre porque Jesús está entre los vivos. Yo estoy alegre porque Jesús resucitó. Yo estuviera triste si Jesús estuviera entre los muertos, pero Él no está en los muertos, así que yo estoy alegre. Y la iglesia de Jesucristo también se alegra porque Cristo está entre los vivos. Denle un aplauso fuerte, aleluya, porque Él ha resucitado. Él no está en una tumba, no está en una cruz. Y quisiera decirles como ese predicador gospel, ellos predicaban así, y la tumba está vacía, y no hay nadie ahí, en inglés por si acaso, y decía, y las sábanas estaban tendidas, y la puerta estaba abierta, y la tumba está vacía, y los predicadores gospel predican así, y los ángeles pasaron, y la tumba está vacía. Entonces, estas mujeres dijeron, Él vive. Y ellos estaban tristes. ¿Qué querían? Que Jesús estuviera muerto. Entonces, mira lo que dice Jesús en el verso 25. Entonces, Él les dijo, Jesús les dice, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. No, ese es mío, ¿saben? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Wow! Ahí Jesús empezó a predicar de Jesús. Ahí Jesús empezó a abrir la Biblia y empezaba desde los profetas a decir Jesús iba a salvar, Jesús iba a resucitar y Jesucristo mismo predicando de Él, Jesucristo mismo predicando de salvación, Jesucristo mismo dándole el mensaje correcto, que el mensaje verdadero de la cruz es Jesús, 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 denle un aplauso al Señor. Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, o sea, hablo de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas que hablaban de Jesús. El Antiguo Testamento hablando de Jesús. Jesús predicando el Salvador del mundo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que los discípulos después, en Hechos de los Apóstoles, todos ellos hablan de Jesús, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Salvador del mundo. Las epístolas terminan diciendo, yo vengo en breve, sí, ven Señor Jesús. Juan decía, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El día en que Jesús predicó del Salvador del mundo, les explicó que la razón por la cual está la Biblia es para hacer entender al hombre que el hombre necesita reconciliarse con Dios, que el hombre necesita el perdón de Dios. Ahí no vemos a Jesús hablando de judaísmo. Ahí no vemos a Jesús hablando de guardar un día en específico. Ahí no vemos a Jesús hablando de tantos mensajes modernos, algunos equivocados. Él estaba dando a entender que Jesucristo tenía que venir por los pecados de la humanidad. Mira que Jesús se molesta
porque la gente se había dedicado a ver los atributos de Jesús, que era un hombre poderoso en palabra, usado y tantas cosas. Y Jesús se molesta y dice, qué insensatos. Se molestó. ¿Usted cree que Dios no se va a molestar cuando alguien se acerca a una iglesia y solamente se acerca, dobla rodilla y empieza a pedir carro? Un muchacho se fue un día a la casa del vecino y el vecino se había comprado un carro bueno. Y él se sacó el zapato, se sacó las medias y puso su pie ahí disimuladamente para que no le grabara la cámara. Esto es mío en el nombre de Jesús. Y puso su pie sobre la goma. Yo declaro que es mío, declaro que es mío. La Biblia dice que está escrito que es mío, que es mío. Y él tenía una guagua parecida, pero más antigua, más viejita, bien a punto de explotar. Y el vecino sale, y él sale también a hacer sus cosas. Cuando llega en la tarde, encuentra en la puerta de su casa la goma del carro que él había puesto sus pies. Tenía un parche ahí. Y ve la goma del carro del vecino, la goma donde que estaba esa goma, es una goma nueva. Y le pregunta al vecino, ¿por qué pusiste una goma en la puerta de mi casa? No sé, yo vi que te arrimaste ahí, y yo revisé tu carro y tiene una goma que está en alambre. Y yo pensé que tú querías eso y yo te doy para que cambies con esa goma que está en alambre. Tú declaraste que ese es tuyo, toma. ¿Qué pensaría el Señor por personas que se acercan a Él solamente por cosas materiales? No sé, hermano, yo he visitado gente que le hablé del plan de salvación y me cuentan su problema. Me dicen, mira, yo estoy enfermo, yo creo que tengo algo en los riñones. Yo le digo, vamos a orar por esos riñones. Vamos a confiar en Dios. Dios nunca falla, Dios trae sanidad. Y si no trae sanidad ahora, Dios va a traer sanidad como quiera. Si confías en el Señor, si tienes fe y oramos por sanidad. Después le digo, ¿quieres aceptar a Jesús? No me hable de Jesús, no me hable de religión. Yo quería que ores por mí por sanidad, más nada. O sea, quieren cosas que Dios le dé a sanidad, cosas materiales, pero nunca quieren comprometerse con Dios. Y en las congregaciones hay miembros de la iglesia, hay personas que congregan que nunca quieren comprometerse con nada, pero sí quieren todos los beneficios del Señor. Y Jesús, cuando habló de Jesús, les hizo entender, tuvo que acomodar un poco lo que los discípulos habían escuchado de la gente, acomodar un poco a esos discípulos también y decirles, no. Jesús vino a dar su vida por toda la humanidad. ¿Sabe qué es caminar 8 millas y escuchar hablar a alguien? Y si escuchan hablar de Jesús, del Evangelio, lo más dulce, lo más agradable que puede ser. Claro, si tú caminas con tu suegra y te empieza a hablar de otra cosa, es diferente. Amén. Amén. Dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Y llegando a la aldea donde iban, él hizo como se iba más lejos. O sea, él dijo, pues está bien, se quedan aquí, sí, bueno, yo sigo el camino. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate. Y el día ya declinado entró pues a quedarse con ellos. ¿Vieron? Jesús se queda con aquel que le dice, Jesús, quédate conmigo, por favor, te necesito. Ellos le dijeron, quédate, Señor, quédate, no sigas tu camino, quédate con nosotros. Ya es tarde, quédate con nosotros, cena con nosotros, esté con nosotros. Cuando alguien ama a alguien, lo retiene con respeto y amor. Estos discípulos le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Y es tarde, quédate. Te puede pasar algo, quédate con nosotros. Entonces, aconteció que sentados en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció a su vista. ¡Wow! Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. A la misma hora. Estaba de noche, no, era peligroso, pero Jesús se desaparece. Dice, nuestro corazón arde, vamos de noche corriendo, vamos a decir que Jesús se nos ha aparecido. Y a esa misma hora, en la noche, ellos volvieron a Jerusalén y volvieron a hablar a los discípulos diciendo, Jesús se nos apareció. Nos habló de su plan de salvación, nos habló de su amor a la humanidad. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y cuando llegaron donde estaban reunidos y los que estaban con ellos les decía, ¡ha resucitado! El Señor verdaderamente ha aparecido. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Nuestro Señor, nuestro Salvador. Cuando alguien es impactado por el mensaje de Jesús, no importa si tiene que andar de noche, de día, enfermo, sano, no importa si es varón, mujer, que se haya preparado en educación o no, si alguien está enamorado de Jesús, va a abrir la boca, va a anunciar de Jesús, va a anunciar de la salvación, va a escapar del pecado. Porque así es el Señor. Algunos piensan, no, Jesús murió, resucitó y se fue al cielo y se acabó todo. No, Jesús estuvo 40 días afirmando la fe de sus discípulos. 40 días fortaleciéndoles. 40 días diciéndoles, no se vayan porque va a venir el Espíritu Santo y los va a llenar y van a tener poder. 40 días apareciendo y desapareciendo, apareciendo en que tenía poca fe, animando y desapareciendo, con muchas pruebas indubitables, decía Lucas cuando escribió, Jesús es nuestro Rey, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, fuimos seleccionados, bendecidos, redimidos por Él. Jesús dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la razón por la cual estamos en esta tierra. Él tiene un propósito contigo y conmigo. La vida es dura, pero con Jesús somos más que vencedores. La gente nos da la espalda, pero no importa si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros somos parte de la iglesia poderosa de Jesucristo. Y dice la Biblia que ni las puertas del infierno ni del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo.